Buenos días, estimados inversionistas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Sí, José, se escucha fuerte y claro. Qué bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como les había mencionado, vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Hoy vamos a hablar un poco sobre análisis fundamental. El resumen, o más bien la previa antes del análisis, va a ser una semana bastante tranquila. Sí, sí va a haber análisis o noticias fundamentales en ciertos días, pero no van a ser tan fuertes. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues vamos a encontrar muchos movimientos técnicos, uno que otro movimiento fundamental, pero más que todo, todo se va a balanzar a todo desde el punto de vista técnico, ¿ok? Entonces, mucha atención porque se vienen días bastante importantes, ¿no? Bueno, hoy es día lunes 19 de junio y hoy tenemos mucha tranquilidad en las bolsas. Hay feriado en horario americano. Estados Unidos se encuentra en feriado. Entonces no va a haber gran volatilidad. El precio sí va a tener movimientos técnicos muy parecido a otras semanas donde no solo va a haber noticias, el mercado es lento y entonces se comporta bastante técnico. Ya, eso va a pasar el día de hoy. Hoy Estados Unidos va a ser lento, no va a tener mayor volatilidad. Sí va a haber movimientos, sí, porque pues, el mercado se impulsa por los otros mercados, pero no va a ser de a gran magnitud, ¿ok? Entonces tenemos, ¿no? Festividad en Argentina, en Colombia y en Estados Unidos. Y también vamos a tener otras noticias que también corresponden a otro tipo de mercados. En ese sentido, también cabe destacar que muchas de las noticias vamos a en esta semana van a ser mucho sobre discursos, ¿ya? No olviden que la semana pasada era una semana importante donde se habló sobre los temas del tipo de interés, donde se habló sobre un montón de cosas. El mercado como tal, pues no concebía, ¿sí? Entonces ahora ya se tiene una datos cuantitativos de qué es lo que pasó, ¿no? Con el tipo de interés y con los demás instrumentos. Si es que en efecto las bolsas pueden llegar a subir o llegar a caer. Esta semana va a ser una semana de confirmaciones de la anterior. Es decir, esto que si es que la semana pasada hablaban sobre los puntos pivotes de los tipos de interés, esta semana los discursos van a estar enfocados a eso, por un lado. Y por otro lado van a estar muy atentos al tema de las noticias que suelen llegar a tener, ¿no? Bueno, como les había dicho, estamos en festividades. Después de eso tenemos que observar, ¿no? Presencias de parte de los miembros de la OEA y actas de la reunión de la Reserva Monetaria. Es lo más fuerte que podemos ver el día de hoy. El mercado va a estar relativamente quieto, va a haber movimientos, pero van a ser movimientos técnicos. Entonces, mucha atención porque pues, hoy sí podríamos operar de forma bastante técnica. Sí, 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 obviamente, movimientos interesantes. Si es que no, lo lógico de esto sería más bien no operar el día de hoy, tomar el descanso de Estados Unidos para no arriesgar dinero o quedarte atrapado en operaciones en plenas condiciones, ¿no? Esta parte también es importante, ¿no? Bien. Después nos vamos el día martes, como ustedes pueden observar. Y aquí, bueno, en Argentina se siguen en feriado, pero pues para nosotros no importa, porque pues no tiene primero no está dentro de nuestra cartera y segundo no tiene tanta injerencia en el mundo, por eso no va a generar problema que estén en feriado. Y aquí ya comenzamos con las noticias fuertes, pero tampoco tan fuertes como un tipo de interés o como la inflación, simplemente noticias, digamos que de componentes o noticias de alguna forma que van a aportar a noticias superiores más adelante. Tenemos los datos del IPP en Alemania, más comparecencias en Reino Unido y también en Estados Unidos. Y aquí viene la noticia, digamos que más fuerte del día de mañana. A las 7:30 en pleno pre-market, tenemos los permisos de construcción en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué significa tener los permisos de construcción? Como ustedes muy bien saben, es un indicador económico que puede fomentar la inversión. Entonces, esto lógicamente va a ocasionar que exista un movimiento a favor o en contra del dólar. Bien. ¿Me escuchan bien, por favor? A ver, déjame un Te está ratico. cortando un poquito, José, pero pensé que solo era yo. A ver, déme un tantico.
A ver, ahí por favor me pueden escuchar todos. Por favor me confirman. Ahí ya se escucha mejor. Ya, perfecto, muchas gracias. A ver, les decía, ¿no? Que el día martes va a estar plagado en este caso de datos de comparecencias, de discursos, y tenemos un dato importante a las 7:30, que es el dato de permisos de la construcción, ¿ya? Este dato se refiere, en este caso, a un dato de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente entre más elevados sean los permisos de la construcción, mayores fuentes de ingreso, mayor consumo y mayor inversión en Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál es la expectativa realmente en este caso sobre lo que puede llegar a pasar con los permisos de la construcción? La verdad es que el mercado como tal podría generar un movimiento de debilidad, ¿sí? No olvidemos que parte del pivote que se ha desarrollado en Estados Unidos con los tipos de interés habla sobre la debilidad del mercado, ¿ya? ¿Qué significa que habla sobre la debilidad del mercado? Que el mercado como tal se va a encontrar, sí, mucha atención en esto, el mercado como tal se va a encontrar con datos no tan favorables para el dólar. ¿Qué significa esto? Que al no encontrar datos tan favorables para el dólar se va a depreciar y los demás instrumentos se van a terminar apreciando. Es decir, el euro se apreciaría, la libra se apreciaría, el euro vendría y la libra vendrían a tener una especie de rally alcista, porque no olvidemos que la semana pasada pues tuvieron movimientos tan fuertes por el tema de la suba de interés en Europa y eso lógicamente genera mayor fuerza en la bolsa, ¿sí? Por otro lado también en el tema de Estados Unidos se habló sobre el pivote, es decir, no se elevó el tipo de interés y eso debilita el dólar. Y por último, también tenemos instrumentos muy castigados como el oro, que se ha venido castigando durante la sesión de la semana pasada y que lógicamente podría en este caso tener una recuperación esta semana con los permisos de construcción. Bien, como de todas formas, como es una noticia así igual de fuerte, mucho cuidado al momento de invertir, porque nuestra expectativa es que baje, ¿no? Pero ya saben que este tipo de noticias pues podría tener una expectativa diferente y podría jugarnos en contra. Entonces, mucho cuidado, por favor, con el tema de los permisos de la construcción. Después de esto, más comparecencias. Repito, esta semana va a ser una semana llena de discursos, llena de mecanismos donde va a haber mucho debate sobre qué es lo que va a pasar con el tipo de interés en diferentes países. Entonces, sí va a haber mucho de qué conversar, ¿sí? Tenemos comparecencias y tenemos declaraciones, en este caso, de miembros ya de la banca central de Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué implicaría? Hola, hola, ¿me escucha bien? Por favor, me confirma. Entrecortado, José. Buenos días. Qué raro, es absolutamente raro. A ver, ahí, por favor, ¿me escuchan bien? Ahí me escuchan bien, por favor, me confirman. Ahora sí. Ah, ok, listo. Oh, bueno, me avisan, por favor, de todas formas, ¿no? A ver, les decía, ¿no? Tenemos varias declaraciones, en este caso, de los miembros de la FOMC, de los miembros de la banca central y lo que se va a discutir básicamente es qué va a pasar con la utilidad. Es decir, después de los permisos de construcción a las 7:30, el mercado se va a comportar de una forma técnica. Es decir, mañana, si es que quieres invertir antes de la noticia, pues ten en cuenta que podría haber una depreciación del dólar americano. Y por otro Ahora sí ya no lado, entendí nada, José. puedes hacerlo después y va a José, tener un ahora sí ya se te movimiento oye como técnico. robot. A ver. José, se te oye como robot ahorita. A ver, rarísimo, ¿no? A ver, déjenme ver. Ahí me escucharon, ¿no? ¿Me pueden escuchar? ¿O se me sigue escuchando como robot? Qué raro, ¿no? Ah, Yo me sí parece que te sí. escucho bien. Vale. Perfecto. A ver, yo les decía, ¿no? Eh, no va a haber volatilidad por esos discursos, son discursos únicamente mecanismos de debate, entonces no va a haber mayor problema realmente, ¿no? Entonces, recomendaciones, si quieres invertir antes de la noticia, puedes hacerlo con volúmenes bajos, ¿ok? Y con la expectativa de que el dólar va a depreciarse.
O lo más fácil o lo menos riesgoso sería invertir después de las noticias, después de las 7:30 y de forma técnica. Entonces, mañana también se espera pues un día técnico, un día normal, al igual que hoy, un poco lento después de la noticia, quizá un poco de volatilidad en los permisos de construcción, pero no demasiada, y listo. Y tenemos, como ustedes pueden observar, movimientos del mercado, movimientos normales del mercado, ¿vale? Después de eso, el miércoles, ya comenzamos con noticias un poco más fuertes, pero tampoco demasiado. Bien, repito, esta semana va a ser una semana de mucha debilidad, de mucho movimiento técnico, ¿sí? Entonces, ese movimiento técnico como tal no va a influir de manera volátil en el movimiento de los, no va a influir de forma volátil en el movimiento de los precios. Día miércoles, ¿qué tenemos en este caso? Datos de la inflación en Reino Unido, que probablemente salga menor a lo esperado, como ha estado saliendo la talla a nivel mundial. No olvidemos que esto ya es una consecuencia del aumento desmesurado de los tipos de interés. Y en el mundo, la inflación es menor al esperado. Entonces, el Reino Unido va a tener también una inflación menor al esperado. ¿Ok? Es lo más seguro. De todas formas, hay que tener cuidado. Bueno, es una noticia que sale a la 1 de la mañana. Entonces, tampoco es que supongo que ustedes la vayan a operar, pero en el caso que la operen, debe haber una debilidad en la libra esterlina, ¿sí? A manera de volatilidad, ojo, ¿no? Esto es a manera de volatilidad. Las noticias de la inflación siempre son noticias muy volátiles, entonces sí protéjanse en el caso de que deseen invertirla. Bajamos y ahora tenemos noticias de Canadá, que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas, porque también ha hablado sobre el tema de tipos de interés, sobre la inflación y también de alguna forma, pues ustedes saben que es un movimiento, más que un movimiento, es un fundamental que termina llevando como consecuencias. Entonces, también tenemos noticias desde ese lado. Tenemos las ventas minoristas subyacentes, que suele ser una noticia muy importante, bolsa, en este caso canadiense, y que puede en este caso salir igual menor a lo esperado. A ver, como para entendernos cuál es el contexto del mecanismo y para que ustedes también lo comprendan desde su punto, todos los países del mundo, casi todos menos la Unión Europea, están frenando su tipo de interés. ¿Por qué frenan su tipo de interés? Porque, más bien, frenan elevar el tipo de interés, porque ya tienen un tipo de interés elevado. ¿Por qué? Porque ellos ya están viendo que hay una regresión, o sea, se está regresando a una inflación menor a la esperada. Es uno de los discursos que se están dando, es decir, como tenemos menos inflación, ¿para qué vamos a elevar el tipo de interés? Esa es la primera parte. La segunda parte de por qué están disminuyendo el tipo de interés es porque hay cada vez más expectativas negativas que el mercado vaya a crecer con los datos del PMI, con la estructura propia del mercado, con los problemas propios del mercado, que la banca, que la demanda contra las criptos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, como se ve baja expectativa del mercado, todo el mundo quiere como ralentizar su elevación del tipo de interés. Entonces, como todo el mundo sabe que va a haber baja producción, baja inversión, bajo empleo, todas las noticias que se vienen de aquí en adelante, al menos hasta que salga algo contrario, van a ser negativas. Es decir, si hablamos de ventas minoristas subyacentes en Canadá, significa que también van a ser noticias negativas, porque su contexto es un contexto bajista o pesimista, por decirlo así, ¿ya? Si mañana me invento, no te sale la inflación de España, entonces, ¿qué significa? Que la inflación va a ser menor a lo esperado, ¿ya? ¿Por qué va a ser menor a lo esperado la inflación? Porque el contexto se está hablando sobre una reducción de inflación y una reducción del Producto Interno Bruto. Entonces, todo se espera que sea menor a lo esperado en el mundo. Que puede haber variaciones, sí, ya, por eso es que es importante siempre analizar país por país, pero de manera general, todo se espera una caída, ¿bien? Y por eso es que les menciono que aquí en Canadá también se espera una caída, es decir, ventas minoristas subyacentes, que es un dato al final de inversión y de consumo, que podría acelerar la producción de esta divisa, pero lo más probable es que termine cayendo el día miércoles, ¿sí? Después de eso tenemos más comparecencias, va a moverse bastante técnico el mercado hasta las 9, que es la comparecencia de Powell. Es la única comparecencia antes porque todas te van a dar información, pero esa es la única comparecencia que te va a generar mucha volatilidad en el mercado. ¿Ok? La comparecencia de Jeremy Powell
va a hablar o va a citar temas sobre qué pasará con el tipo de interés, si es que el punto pivote realmente se está dando o no se está dando en la bolsa y qué va a pasar con las expectativas macroeconómicas, ¿ya? Entonces, la comparecencia de Powell, como ustedes pueden observar, va a ser a las 9 de la mañana. Seguramente los mercados van a estar a la expectativa de lo que dirá Powell. Entonces, aquí sí que es negado invertir porque una comparecencia, un discurso, no tienes números. Bueno, hay números dentro del discurso, pero no tienes un resultado numérico. Entonces, al no tener un resultado numérico, las cosas se complican mucho. ¿Sí? Y al complicarse mucho, ¿qué implica? Lógicamente, que pues, nosotros como inversionistas, pues no lo veamos tan claro. Entonces, mucha atención, por favor. ¿Sí? Tenemos esta comparecencia. Bien. Después de la comparecencia, yo creería que el mercado puede hacer la volatilidad que quiera. No sé si haga realmente la volatilidad o si lo haga, no tengo la menor idea, dependerá del discurso. Y a veces hay discursos de Powell donde el mercado no le pone atención y el mercado no se mueve. Y hay discursos de Powell donde Powell alborota los mercados, entonces realmente vamos a ver si es que va a generar o no generar volatilidad. Lo que es cierto es que después del discurso, el mercado se va a comportar técnico. En otras palabras, después de las 9 hasta las 10 de la mañana que puede tardar el discurso, el mercado va a estar completamente técnico. Otra vez, entonces vamos a poder tomar tendencia, tomar scalping o lo que nosotros queramos. ¿Ok? Entonces ya vamos al tercer día, como ustedes pueden ver, 3 días de aparentes noticias, pero al final el mecanismo del mercado va a ser netamente técnico. Eso es bastante positivo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos movimientos técnicos implica que la bolsa sea muy fácil de tradear, como que sea un mercado muy sencillo de invertir. Entonces, seguramente vamos a ver, como hace 2 semanas, recordarán ustedes que teníamos una semana así súper tranquilita, donde generamos rentabilidad y esa rentabilidad era muy fácil de obtener. Ya, esta semana es muy parecida, hace 2 semanas, ¿no? Que va a ser una especie de movimientos lógicos, movimientos técnicos. Entonces, en esta semana yo sí diría, si es que encuentran buen puntos técnicos, alcen el volumen. Obviamente no se sobrearriesguen, ¿no? Pero alcen el volumen, generen más rentabilidad porque se viene algo bueno realmente. Bien. Después de esto, nos vamos bueno, a las 3 de la tarde, decisiones semanales de crudo. Probablemente este dato sí genere expectativa en el crudo, ya que los demás datos americanos pues, no tienen mucha incidencia. Entonces sí puede generar ese tipo de datos. Y después tenemos la balanza comercial de Australia y comparecencias en Japón. Esos datos son datos de segundo nivel, significa que no son tan importantes. Entonces no va a haber volatilidad a esa hora. Jueves, festividades en China y en Hong Kong. Bien, entonces al mercado americano no le va a afectar demasiado, pero sí le va a afectar esto lógicamente al mercado. Implica que le afecte al mercado asiático y no le afecta al mercado americano. Que en el mercado americano, pues el movimiento va a ser tranquilo, ¿ok? Y en el mercado asiático, pues el movimiento sea, más bien en el mercado americano el movimiento sea normal de las noticias americanas y el mercado asiático sea muerto. Ya, entonces vamos a ver al final qué termina sucediendo. Decisión de tipos de interés en el franco suizo, se espera una elevación, ¿sí? Pequeña, como en el resto de Europa. Se espera que se elevó el tipo de interés, aquí también se espera eso. Vamos a ver qué termina sucediendo. A las 3 de la mañana, otra comparecencia, no vale la pena seguirla. Después tenemos la noticia, yo diría que la más fuerte del mercado, ya, de toda la semana. Es la decisión de tipos de interés de Reino Unido, que se espera un aumento de 0.25 puntos y lo más seguro es que sí aumenten, en este caso, de, en este caso, generar un nuevo tipo de interés más elevado. ¿Por qué? Como les decía, ¿no? El mundo está entrando al punto pivote, pero Europa, por decirlo así, quien sufrió de más grado de inflación, entonces, ¿qué sucede con ellos? Ellos sí tienen que elevar una vez más su tipo de interés para poder combatir con esa inflación por última vez y después generar el pivote. Entonces, ellos sí van a aumentar su tipo de interés. En Europa ya aumentó el tipo de interés en la Unión Europea, pero ustedes sabrán, ¿no? Que hay países que no forman parte de la Unión Europea y uno de esos es Reino Unido. Entonces, ellos también van a elevar su tipo de interés. Bien. Después de esto, como es típico de las reuniones de tipo de interés, tenemos actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra, que básicamente nos menciona si es que qué va a suceder después de esto, ¿no? Si es que
pivote, no va a haber un punto pivote, o sea, el informe de lo que puede llegar a pasar con el tipo de interés en el mundo, ¿no? Bien. Y 7:30, esa noticia ya pues es típica de los días jueves, que son las nuevas peticiones de subsidio de desempleo, y también, como ustedes sabrán, es una noticia relevante, ¿ya? En este caso, como no hay más noticias, ya bueno, en el mercado americano va a haber una más, pero en pre-market sí va a generar su volatilidad. Y bueno, ustedes saben cómo se mueve esto, ¿no? Entre mayor petición, entre mayor subsidio, peor para el dólar. Entre menor subsidio, mejor para el dólar. Y la tendencia es que el subsidio se dispare porque ya salieron los datos de la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, los datos de la tasa de desempleo que salieron hace 2 semanas, básicamente, ¿qué nos dijeron? Que el mercado, ¿sí? Ojo, que el mercado iba a disparar su tipo de interés, se disparó en desempleo. Si se disparó en desempleo, lo lógico es que existan más personas que estén bajo este subsidio. Entonces, mucha atención porque bajo este pilar, más debilidad para el dólar americano. Bien. Luego a las 9 tenemos ventas de viviendas de segunda mano, ya que es una noticia de consumo importante, ¿sí? Y nuevamente comparecencia de Jeremy Powell, ¿ya? Como les dije, el día jueves va a ser el día más fuerte en bolsa, ¿ya? Es noticias desde la madrugada hasta el horario americano. Tampoco va a haber noticias en horario asiático porque está complicado, pero va a haber fuerte volatilidad. Mira que el jueves es el único día donde probablemente no se deba invertir después antes del discurso. Ya. Después del discurso, pues todo lo que queramos, porque después del discurso ya saben que se va a comportar bastante técnico el mercado. En otras palabras, después de las 9, más bien de las 10 de la mañana que seguramente termine el discurso, pues bienvenidas las posiciones cortas o largas de mercado, porque el mercado se va a mover técnico. Entonces, repito, en temas de discurso es complicado saber, no se sabe con exactitud a dónde puede dirigirse, pero siempre hay que tener una expectativa de qué es lo que puede llegar a pasar con la bolsa, ¿no? Entonces, tenemos aquí la comparecencia de Powell y después el mercado netamente técnico. Y viernes cerramos con el feriado también en China y también que podemos observar. Bueno, si ustedes observan, ¿sí? Tenemos noticias en mercado europeo con Reino Unido de cabeza, o va a hablar sobre las ventas minoristas, que seguramente va a de un mercado un poco mixta. Después tenemos los datos del PMI, pero inicialmente datos del PMI de componentes. Ya les he explicado esto en anteriores ocasiones. Los datos del PMI o cualquier dato de los países de la Unión Europea individualmente, es decir, de Francia, España, Alemania, etcétera, ya son países. Son noticias de componentes, es decir, no son tan fuertes. Bien. Después tenemos la noticia del PMI, en este caso de la zona euro. Esa sí que va a ser muy fuerte. Ya, ¿qué es el PMI? Es un indicador económico de expectativa. Quiere decir esto que es la expectativa que tienen todos los empresarios del sector de servicios, por eso se llama PMI de servicios o PMI manufactura, ¿ya? En este caso tienen todos los empresarios del sector de servicios o de manufactura sobre el mercado. Si vemos que el PMI crece por encima de 50, lo que implica es que la bolsa como tal, la recuperación. Pero si es que vemos que el PMI está por debajo de 50, nos dice que la bolsa tiene mala expectativa de mercado. Bien, a las 3:30 tenemos más datos del PMI, en este caso de Reino Unido, como ustedes pueden observar. Y después vamos a mercado americano y vamos a cerrar también con los datos del PMI. El día viernes también va a ser un día algo fuerte por los PMIs, ¿sí? Pero de todas formas sí va a ser un movimiento donde el mercado va a estar de forma técnica, de forma bastante técnica, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Datos del PMI de manufactura en Estados Unidos, datos del PMI de servicios. Terminan los datos del PMI a las 9, bueno, 8:45. El mercado se moverá hasta las 10, 11 y el mercado se va a quedar completamente no quieto, sino pues cogerá su tendencia y cerrará la bolsa a las 6 de la tarde como es de costumbre, ¿no? Entonces, en síntesis, tenemos una semana de noticias importantes, pero también de mucho análisis técnico. Es decir, esta semana no va a predominar el análisis fundamental, va a haber mucha debilidad en el análisis fundamental realmente. La mayoría de noticias son noticias fuertes, pero no demasiado para hacer tendencias. El día jueves va a ser el día más fuerte en bolsa. Es el único día que yo diría, pues, cuidado con operar antes de la noticia. ¿Sí? Traten de operar más bien después
De ahí los demás días van a ser días bastante quietos, ¿sí? En resumen, hoy día lunes, feriado en Estados Unidos, mercado técnico. Mañana martes tenemos permiso de la construcción. El mercado después de la noticia va a ser técnico. El día miércoles, ventas minoristas. Después de las ventas minoristas, mercado técnico. El día jueves va a ser el más fuerte porque va a haber elevación de tipos de interés en Reino Unido, va a haber el discurso de Powell, entonces ahí sí como que, bueno, va a haber algo de volatilidad, ¿sí? Pero después de las 9 va a ser técnico. Y el día viernes, igual, la expectativa ahí es de los PMIs, pero como ya les había mencionado, sí va a ser igual bastante técnico después de esa noticia. Bien, solo tener en cuenta que esta semana también es una semana de debilidad del dólar americano. O sea, probablemente encontremos muchos instrumentos en máximos, y con muchos instrumentos me refiero a la libra esterlina, el euro, están en máximos, ¿sí? Esta semana, porque ya vienen de una elevación de tipos de interés desde la semana pasada, y con las noticias débiles del dólar, estos se van a disparar. Es lo más probable. El oro, perdón, va a encontrar también debilidad, perdón, fortaleza en estas semanas. Habría que ver qué termina de suceder. Y el Bitcoin, como ya les había yo anticipado, ya superó la base de los 25,000 y ahorita está en los 26,000. ¿Por qué? Porque lógicamente es una semana de debilidad para el dólar y se ha estado, o sea, ha venido adelantando el Bitcoin ante esa debilidad. Entonces, tenemos algunos puntos de vista donde nosotros podemos envolvernos dentro del mercado y generar rentabilidad. ¿Ok? Entonces, a darle con mucha, mucha fortaleza. Bien, preguntas finales, por favor, para cerrar esta sesión. Por mi parte, todo claro, José. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, bien, chicos. Eso sería todo. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Espero que hayan aprovechado esta sesión. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, pues pueden hacérmela saber. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Chau. Gracias, José. Buen día con todos.